Hola queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Briones, soy fotógrafo y también trabajo en video. Eh, Quiero hacer unas pequeñas clases o lecciones sobre fotografía, en este caso dirigida principalmente a algunos alumnos de UOC que están con el ramo de fotografía. Hablé con el profesor Joel y me dijo que habían algunas dudas respecto al triángulo de la exposición, así que quiero que veamos ese tema ahora. Para comenzar, quiero que definamos lo que es la exposición, que es un término muy importante, uno de los términos principales o conceptos en fotografía. La exposición en una foto es el equilibrio entre la apertura del diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor para captar correctamente la luz existente que el fotómetro ha medido. Ya el fotómetro en nuestra cámara, en el visor por lo general se ve abajo, es como una regla, que al medio tiene el cero, a la izquierda tiene números negativos y hacia la derecha números positivos. Si si el medidor que recorre esa regla se encuentra en el cero, quiere decir que la exposición de nuestra foto es correcta. Si está a la izquierda, quiere decir que está subexpuesta o que está más oscura. Y si está a la derecha, quiere decir que la exposición está sobreexpuesta, por lo tanto se nos ve más iluminada. Para eso quiero mostrarles estas fotos que preparé. Las tomé hace poco, solo para ejemplificar. Aquí podríamos ver una fotografía subexpuesta. Está bastante oscura. Según mi fotómetro, esta fotografía se encontraba bien expuesta. O sea que el medidor se encontraba en el medio, en el cero, y esta fotografía estaba sobreexpuesta. Si vemos el histograma, acá, el histograma se lee de izquierda a derecha como negros, sombras, medios tonos y iluminaciones y blancos. Si vemos en esto que está subexpuesto, tiene mucha información en los negros. Ya, si vemos la fotografía, vemos que tiene información más tirada hacia las sombras, pero igualmente tengo información en los medios tonos y un poco acá en en la iluminación. Y esta fotografía se encuentra más cargada del medio hacia la derecha, hacia los blancos, y sobre todo aquí los blancos, pero aún así sobre los medios tonos y sobre también en la iluminación. Vamos a ir con el concepto del triángulo de exposición. El triángulo de exposición se deriva, ¿cierto?, de los tres términos que nos hablan de la exposición, que es la apertura del diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor. Y ponemos en cada una de las caras de este triángulo uno de esos parámetros. Acá está el ISO, que es la sensibilidad del sensor, la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Entonces vamos a ver cada uno de estos conceptos partiendo por el ISO. El ISO en fotografía corresponde a la sensibilidad del sensor a captar la luz. Esto es un sensor de una cámara. El sensor lo que hace es que recibe información lumínica, y en cada uno de estos sensores hay celdas que escanean esa luz y la traducen a información digital, que pueden ser 0 y 1, un código binario. Y cada uno de estos sensores, cada esta celda nos entrega un píxel de información que puede ser luz, sombra o pueden también ser colores. A mayor número ISO, mayor va a ser la sensibilidad de nuestra fotografía, y a menor ISO, menor información lumínica, que lo vamos a ver ahora con esta fotografía. Aquí el ISO de mi cámara está a 200. ¿Qué pasa si yo mantengo los otros parámetros de la cámara, como es la apertura y el tiempo de exposición, pero subo el ISO, en este caso a 500? Vemos que hay mayor información, ¿cierto? Mayor iluminación. Nuestra fotografía está más iluminada. Y si lo subo más a 1000, ya vemos que es mucho más lo que se iluminó nuestra fotografía. En la anterior, aquí se captaban estas sombras, pero aquí esta sombra ya prácticamente está llena de información. Aún así, estos sectores que son más claros, la reja de este micrófono ya se ve completamente. Pero hay algo que debemos tener en cuenta con el ISO, y es que si yo subo demasiado el ISO en mi cámara, va a empezar a aparecer lo que se llama ruido digital o ruido fotográfico, que son unos puntos de colores que se aprecian de repente en la fotografía. Por ejemplo, aquí tengo el ISO a 1000. Si vemos esta reja, es una fotografía que pasa, ¿ya? Pero después yo traté de subir más el ISO, pero aún así compensar
con los otros dos parámetros para que se vea bien expuesta la foto. Y aquí se logra apreciar estos granos, este ruido, si se dan cuenta, a 2000. Y llevé mi cámara a su límite a 25600 ISO. Y ya el ruido es bastante evidente. Entonces tampoco es subir el ISO cuando tengo poca luz, sino estar consciente de que si yo subo demasiado el ISO de mi cámara, va a aparecer este ruido que, bueno, de repente alguien lo puede usar de manera consciente para algún tipo de fotografía en específica, pero por lo general no queda muy bien este ruido en las fotografías. Bueno, ese es el concepto de ISO, la sensibilidad del sensor a la luz. El siguiente concepto que vamos a ver es la apertura. La apertura corresponde al número F del diafragma de un lente. El número F determina cuánto se abre o se cierran las aspas que componen el diafragma. Esto que tengo aquí es el diafragma de un lente. ¿Ya? Esto viene en el lente, esto no está en la cámara, como algunos piensan. Si bien en las cámaras de ahora se controla el diafragma desde la cámara, pero siempre el límite de la apertura la va a entregar el lente. Dice, por ejemplo, con el que estoy grabando ahora dice 3.5, 5.6. ¿Ya? Quiere decir que en la distancia focal de 16 milímetros, este lente, la apertura es de 3.5 y en 50 milímetros, ya que es un lente de zoom, en 50 milímetros es 5.6 el F. Y cuando el F, el número F, como se ve aquí en el GIF, cuando el número F es mayor, quiere decir que el diafragma está más cerrado. Y cuando el F es menor, quiere decir que está más abierto. Por eso es un concepto a veces difícil de entender, por eso les puse este GIF. Va variando, ¿cierto?, el F y va variando la apertura de este diafragma. Y de este concepto también se deriva lo que es la profundidad de campo. La profundidad de campo es un término que deriva, ¿cierto?, como le dice, de lo anterior, y es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en una foto. Si lo comparamos con la apertura o con el número F, a mayor F, o sea el F más grande, diafragma más cerrado y mayor es la profundidad de campo, o sea que tendremos más área en nuestra fotografía nítida o a foco. Y a menor F, el diafragma es más abierto y la profundidad de campo es menor. Quiere decir que el área que esté enfocada dentro de nuestra foto va a ser bastante pequeña. Y para eso preparé estas fotografías. Estas tres fotografías. Fíjense bastante en los fondos. Aquí el F que usé es F4.0. Se logra distinguir un poco estas luces de estas letras que dicen TV. Y también aquí vemos lo que está a foco, que se concentra en este sector de aquí. Vemos que aquí hay por lo menos de aquí hasta acá 1,5 centímetros aproximado enfocado. Y todo lo demás hacia atrás está desenfocado. Pero aquí el diafragma, el F está a 2.8. Quiere decir que se abrió un poco más el diafragma. Y ya lo que tenemos aproximadamente enfocado es menos de 1 centímetro. Y en comparación con la fotografía anterior, se ve mucho más desenfocadas las luces de atrás. Y también subió un poco la iluminación de la fotografía. Y si vemos ahora, aproximadamente medio centímetro, el que está bien nítido. Y las luces ya... Este efecto de acá atrás se conoce como el bokeh, que es el desenfoque. Y aquí vemos que el bokeh es pequeño. Y en la última fotografía el bokeh ya es mucho más grande. Entonces la apertura y la profundidad de campo se refieren a esto. Creo que tenía otras fotografías. Sí. Bueno, es evidente, por ejemplo aquí tengo el F1.8. ¿Qué pasa si yo subo ese F manteniendo los parámetros, los otros dos parámetros, que el ISO a 320 y el tiempo a 1/250? Solamente modificando el F. 1.8 se ve así. 2.8 está más oscuro. F4.0 está bastante más oscuro.
Entonces se entiende, ¿cierto?, que si yo subo el número f, se cierra más el lente, entra menos luz, la fotografía está más oscura. Ahora continuamos con el tercer concepto, que es el tiempo de exposición. El tiempo de exposición, lo que tenemos que comprender primero es qué es el obturador. Y el obturador es una cortinilla que se abre en el momento de disparar y limita el tiempo en que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor. El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición o tiempo de obturación. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo que está haciéndose la foto. Este valor depende de la construcción de cada cámara. A diferencia del diafragma, ¿cierto?, que es lo que les mostré acá, que el diafragma depende del lente, de la óptica. En este caso, el obturador y la capacidad del tiempo del obturador depende de la construcción de la cámara. O sea, el fabricante de la cámara determina, ¿cierto?, cuáles van a ser los valores límites de este obturador. Y también a veces este es un concepto un poco difícil de comprender, ya que en la cámara no aparecen como debería ser en realidad, porque el valor se expresa en fracción de segundo. Pero muchas veces lo que vemos solamente nosotros es el denominador de esta fracción. En este caso, por ejemplo, te puede aparecer 15 en la cámara, pero en realidad el tiempo de exposición sería un segundo partido por 15 o un quinceavo de segundo. Puede ser un 160avo de segundo, un milavo de segundo, una milésima de segundo o 8 milésimas de segundo. ¿Ya? Entonces, cuando el tiempo es en segundo, por lo general aparecen unas comillas arriba del número para indicar que es 1 segundo, 2 segundos o el tiempo que uno determine de exposición en la cámara. Mientras más grande sea el denominador, o sea, mientras más grande sea este número que aparece en la cámara, en el visor, es mucho más rápido la exposición. O sea, puede ser, por ejemplo, un 8000avo de segundo, y eso te congela bastante la imagen. O sea, tú puedes tirar agua, puedes tirar lo que sea, y lo más seguro es que te aparezca ese momento congelado y con mucho detalle, además. Y si el número o el denominador en este caso es pequeño, por ejemplo un quinceavo de segundo, quiere decir que la exposición es más lenta, que se demora más en ingresar. O sea, el obturador le da más tiempo a la luz para que ingrese hasta el sensor. Por ejemplo, en este caso, esta sería una exposición de las tres, esta sería la exposición más lenta. Es cierto lo que se demora en bajar la segunda cortina, ¿ya? Entonces, todo ese espacio en tiempo le da el obturador a la luz para que ingrese. Y hasta acá va aumentando la velocidad. Aquí, si vemos el espacio entre las dos cortinas, es bastante poco. Entonces, solamente ese espacio en el tiempo es lo que le va a permitir el obturador a la luz ingresar hasta el sensor. Veamos ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy modificando el tiempo y mantengo los otros parámetros como están? Por ejemplo, aquí tengo el tiempo, acá lo pueden ver. El tiempo es un 250avo de segundo. La fotografía está oscura, pero aquí en un 800avo de segundo está más oscura. Entonces ven que ese numerito aumentó, pero le dio menos tiempo a la luz para ingresar, por lo tanto la fotografía está más oscura. Eso es lo que pasa cuando yo modifico el tiempo de exposición. Ahí, ¿cierto? Más luz, 250avo de segundo, menos luz, un 850avo de segundo. Aquí puse un 100avo de segundo. Si ven, está más iluminada que las dos fotografías anteriores. Ahora veamos, ¿cierto?, exponiendo correctamente qué es lo que pasa con diferentes tiempos. Aquí tengo un 150avo de segundo y logré, ¿cierto?, un poco, ya que no tenía la iluminación adecuada, congelar un poco esa gota que se ve ahí. Eso igual está un poco congelado. No está bien enfocado, pero se logra apreciar que es una gota. Después que hice un 60avo de segundo. Si ven, la gota como que se tiende
a difuminar un poco. Se ve un poco barrida la forma de la gota. Y aquí tengo un quinceavo de segundo. Aquí yo no dejé corriendo la llave, entonces el sensor logró captar como el recorrido de esa luz. Si se dan cuenta, un quinceavo de segundo. Espero que puedan entender, ¿cierto?, con este ejemplo, cómo el mover los parámetros de la cámara da diferentes resultados. Quiero que veamos algunos ejemplos, sobre todo en temas de apertura, de profundidad de campo y de tiempo de exposición. Por ejemplo, lo que hice acá, si pueden ver, usé el mismo lente que usé para los ejemplos, tengo la apertura en 1.8. ¿Qué logró esto? Que pudiera enfocar, si se pueden dar cuenta, la dentadura, ¿cierto?, en este caso de la modelo, está bastante a foco y el fondo bastante desenfocado. Esto es porque tenía, ¿cierto?, bien abierto el diafragma del lente. Mi lente es el máximo que da 1.8, no abre más que eso. Hay lentes que abren hasta, creo que hay un lente que abre hasta 0.97, o sea, una apertura bestial, un desenfoque o un desenfoque bastante grande. Esto es un poco lo contrario de la fotografía que les mostré, porque aquí esta rosa, era una rosa que estaba en primer plano, es la que desenfoqué para dejar a foco, en este caso la modelo, y tratar de dejar el foco siempre en el ojo. Entonces aquí se aprecia mejor la profundidad de campo que en esta fotografía, ya que aquí podemos apreciar que el fondo está desenfocado y como no tenemos nada más cerca de la cámara, no se logra apreciar ese desenfoque como en esta foto, que si tengo algo más cerca de la cámara que también se desenfoca. Entonces mi profundidad de campo en este caso está como en este sector. Todo lo que está hacia atrás, este pelo ya se desenfoca, y hacia acá este pelo que está por delante igual se desenfoca, y lo que está en primer plano y lo que está en el fondo ya totalmente desenfocado. No sé si tengo otro ejemplo de apertura. Este igual. Aquí vemos esta burbuja, ¿cierto? El foco está como a esta distancia, en esta burbuja de acá. Entonces esta burbuja que ya estaba más cerca de la cámara ya está desenfocada. Y todo lo que está atrás, ¿cierto? Esa niña también está desenfocada. Entonces la profundidad de campo, ¿cierto?, igual es pequeña y se aprecia cerca de esta burbuja. Y no tengo ejemplos con diafragmas cerrados, pero por lo general se usa cuando quiero obtener demasiado detalle o todo enfocado, como puede ser un paisaje, una foto urbana o fotografía de producto, cuando quiero tener todo a foco. Y veamos ejemplos de tiempos de exposición rápidos. Esta fotografía está a 1 partido 4000, o sea, 4 milésimas de segundo. Este era un matrimonio. Traté de dejar a foco a los novios mientras tiraban toda esta chaya para poder congelar todo esto. Aún así se ve un poco movido, pero es el efecto que se logra cuando uso tiempos de exposiciones rápidas. También aquí tenía un 1250 de segundo, y aquí tengo la modelo, ¿cierto?, que salta, está en el aire, y logré congelar ese momento. Se le ve, ¿cierto?, el pelo bastante nítido. Miren, y aquí igual se aprecia el desenfoque del fondo con un f2.2. Y el contrario serían estos ejemplos de acá. Este es un barrido que se llama. No está completamente logrado, pero se entiende. Es cuando yo me muevo, ¿cierto?, igual que el sujeto que se encuentra en movimiento con la cámara. Y en este caso tengo un quinceavo de segundo. Y durante ese movimiento, que vamos a la par, yo saco la foto. Por lo tanto, los dos que estamos en movimiento es lo que se ve como bien. Y el fondo y lo que esté por delante y lo que esté detrás se ve barrido o trepidado, como se dice igual.
Esta es una larga exposición. Ya, yo aquí determiné que la fotografía demorara 25 segundos. Entonces mi sensor logró captar bastante tiempo de luz. Y en estas fotografías lo que se hace es se deja, ¿cierto?, sobre un trípode de la cámara, sobre alguna superficie que no se vaya a mover, y se dispara. Entonces, por ejemplo, en este caso pasaron autos por esta carretera y las luces son las que se captaron. Se captó todo el recorrido de los focos del auto. Por eso se ve así. Y por último, esta larga exposición, que es la desembocadura. Pueden ver, ¿cierto?, que están definidas las montañas, las rocas, pero el agua se ve sedosa, como se dice. Es porque el agua, ¿cierto?, refleja el cielo, entonces toda esa luz es como si la luz estuviera en movimiento igual. Entonces, mucho rato, 13 segundos. Por eso se ve ese efecto. Se hace bastante igual con ríos, con cascadas. Si pueden buscar por ahí larga exposición de algún río, una cascada, son fotografías también bastante interesantes. Bueno, y eso es lo que les tenía que hablar respecto al triángulo de exposición. Lo importante siempre es buscar un equilibrio entre estos parámetros, conociendo qué es lo que pasa si yo lo modifico. ¿Qué pasa si subo el ISO? ¿Qué pasa si subo la apertura? ¿Qué pasa si disminuyo el tiempo de exposición? Entonces siempre buscar un equilibrio dependiendo de lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, dicen que a una persona que esté quieta, el tiempo de exposición, lo mínimo que se debería usar es un 60avo. Y ya si quiero estar más seguro, un 160avo, para poder tener una persona quieta y que quede y que no se mueva, ¿ya? Que la foto no me salga movida o trepidada. También saber que con los Fs pequeños, ¿cierto?, con los diafragmas bien abiertos, a veces igual es complicado llegar al enfoque que nosotros queremos. Y eso, amigos, espero que este video les sea de ayuda, les sea útil, y cualquier duda que tengan me la hagan saber. Así que nos vemos en otro video.